7:57 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Emilio Suárez, constitucionalista. Lo invitamos a un diálogo para hablar lo que hoy se debate en el país luego del anuncio que hiciera en campaña el presidente Daniel Noboa, presidente candidato ganador de manera contundente, de ir a una asamblea constituyente, con algunas circunstancias que siembran siempre la inquietud, por decirlo menos. 3 procesos electorales, uno para que el pueblo decida si se va a una constituyente, segundo, si se procede así, elegir a los asambleístas constituyentes, y tercero, finalmente, lo que salga de esa asamblea, ese texto poner en consideración del pueblo ecuatoriano en las urnas. Esto va a tomar su tiempo. ¿Cómo ve usted? ¿O sería el escenario de la Asamblea Nacional? Porque hemos escuchado algunas voces de dejar que sea la Asamblea con los mandatos que ha habido, con los dictámenes de la Corte Constitucional que permitan hacer al menos cambios en la Constitución. Muy buen día, doctor Emilio Suárez. Buenos días, estimado Miguel. Para mí es un gusto estar esta mañana compartiendo con usted y su audiencia. Efectivamente, usted ha planteado la problemática principal respecto del tema, y es que hay que ver cuál es la definición que el presidente toma respecto a una asamblea constituyente. Definitivamente una asamblea constituyente es el mecanismo más riguroso y que genera una tensión en el ordenamiento jurídico que modifica integralmente el texto constitucional. Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos 3 mecanismos de modificación a la Constitución. Tenemos la enmienda, la reforma parcial, que han sido varias veces utilizadas en la vigencia de la Constitución del año 2008, y finalmente lo que yo llamo el botón de autodestrucción de la Constitución, que es el artículo 444 o la Asamblea Constituyente. Entonces, para que el presidente decida ir a una Asamblea Constituyente, quiere decir que van a haber cambios profundos al texto constitucional y que no se pueden abarcar a través de una enmienda o una reforma parcial. Sumado a lo que usted muy bien indicó en la introducción, que van a haber al menos 3 procesos electorales en que definitivamente el gobierno va a medir incluso su popularidad. Recordemos que en el Ecuador este tipo de procesos electorales básicamente son una medición de la popularidad y de la gestión del gobierno, así que definitivamente es una apuesta importante, incluso desde el punto de vista político, el hecho de que el gobierno pretenda, me imagino que esa es la pretensión del gobierno, cooptar la mayoría de espacios en un proceso constituyente para que ese proceso justamente lleve al gobierno o al modelo de gobierno y al modelo de país que este gobierno quiere impulsar. Yo sumaría un cuarto proceso electoral, estimado Miguel, que es una vez que concluya la Asamblea Constituyente, seguramente se van a cambiar las reglas del juego de las autoridades de elección popular, así que es altamente probable que tengamos un cuarto proceso electoral justamente de designación de esas autoridades posterior al proceso constituyente que seguramente vamos a vivir. Entonces, es un tema de definiciones políticas, obviamente tiene sus retos jurídicos. Un proceso constituyente no es nada fácil. La Corte, a través de su jurisprudencia, ha establecido límites importantes al proceso constituyente y además ha hecho que este proceso sea bastante engorroso, es decir, se debe presentar una solicitud, esta solicitud debe contener 3 documentos, la justificación de la vía, los considerandos y la pregunta, y finalmente lo que se llama el Estatuto de la Asamblea Constituyente, que es quizás el documento más sensible, y estos 3 documentos pasan por 2 filtros de la Corte y finalmente la Corte dará o no el visto bueno. Es un poco contraintuitivo el pensar que este proceso se haya activado anteriormente, y la misma Corte nos señala que se ha activado en al menos 9 ocasiones desde el año 2018. Sin embargo, en las 9 ocasiones la Corte ha negado por incumplir justamente los requisitos que la jurisprudencia ha establecido. No es un proceso jurídicamente sencillo, pero sobre todo creo que las definiciones políticas deberían primar en este contexto. Doctor Emilio Suárez, uno de los temas principales que usted ha citado es el establecimiento del estatuto. ¿Qué le puede permitir al presidente moverse en la elaboración de este estatuto?
¿Va a elegirse en las urnas solo asambleístas o hay que poner las condiciones que tengan un tercer nivel, que sepan algo del aspecto constitucional? ¿Qué se podría hacer con el estatuto? A ver, recordemos que un proceso constituyente requiere un nivel de consensos mínimos con toda la sociedad. Si es que no se alcanza un nivel de consensos mínimos, es altamente probable que esa constitución, se llama técnicamente en materia constitucional, se desfase. Es decir, que la gente simplemente no acate el texto constitucional y no observe el texto constitucional, y básicamente eso va a implicar que en el corto plazo vamos a tener que la necesidad de vernos abocados a un nuevo proceso constituyente. Entonces, definitivamente un proceso constituyente debe abarcar acuerdos mínimos de toda la sociedad. Y por eso se entiende que una asamblea constituyente debería tener una conformación, y así lo dice la Corte, democrática y representativa. Esos dos términos utiliza la Corte. Es decir, que más o menos ya se entendería que primero la Corte descarta la famosa comisión de notables, porque no es una elección de tipo democrática, y finalmente la Corte exige que sea representativa, es decir, que todos los miembros de la sociedad se vean representados. Y justamente de acuerdo con este último punto, recordemos que ya se planteó a la Corte Constitucional la posibilidad de hacer una asamblea bicameral, y se planteaba que la Cámara Alta tenga requisitos más exigentes, títulos de tercer o cuarto nivel, a diferencia de la Cámara Baja. Resulta que la Corte ya indicó a través de sus precedentes que el exigir un título de tercer o cuarto nivel resta la representatividad en un país en el que acceder a una universidad es altamente complejo, especialmente para ciertos grupos, especialmente sociales y demás, que se les complejiza mucho acceder a una universidad. Entonces, definitivamente ese es el reto, ¿no? El estatuto constituyente deberá crear un mecanismo que evidentemente, yo creo que ese debería ser el interés de este y de cualquier gobierno, le permita al gobierno de una u otra forma tener una representación mayoritaria, y que eso haga que la Asamblea Constituyente conduzca al país a el futuro que este gobierno nos está proponiendo. Y ahí creo que, Miguel, hay que hacer un llamado de atención importante al gobierno, porque el gobierno hasta ahora no nos ha indicado cuál es el futuro del Ecuador que quieren a través de un proceso constituyente. Si es que la idea de un proceso constituyente es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, es eliminar ciertas facultades del Consejo de la Judicatura, es crear, por ejemplo, el trabajo por horas, eliminar el arbitraje internacional o la prohibición del arbitraje internacional, entre otros temas, la Corte ya ha establecido que esos temas se los puede discutir a través de una enmienda o una reforma parcial. El presidente no necesita ir a una asamblea constituyente. Entonces, como ciudadanía deberíamos exigir al presidente que nos indique qué es lo que se quiere cambiar de la Constitución y, por ende, la necesidad de ir a un proceso constituyente. Recordemos también que una cosa es lo que el presidente nos diga, que finalmente es una herramienta fundamental para votar o no a favor de un proceso constituyente, pero recordemos que la Asamblea Constituyente es un órgano autónomo de la presidencia. Así que más allá de lo que el presidente quiera, si es que sobre todo él no alcanza una mayoría significativa en la Asamblea Constituyente, esta asamblea puede tomar un rumbo diferente al que quiere el gobierno, y evidentemente ahí viviríamos una nueva tensión institucional y entre la presidencia y un proceso o una asamblea constituyente. Pasamos entonces, doctor Emilio Suárez, por la definición de los temas. Si el presidente quiere esos cambios que usted ha citado, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana o las reformas puntuales, parciales, dos de ellas que están ya en la Asamblea Nacional, esto facilitaría, si define los temas, simplemente se escoge el escenario, o la constituyente o la propia Asamblea Nacional. Y esa es efectivamente la discusión, Miguel, y yo creo que el gobierno en estos momentos deberá estar midiendo eso, porque si el gobierno alcanza una mayoría significativa en la Asamblea Nacional,
La verdad es que la mayoría de los cambios que al menos se han puesto sobre la mesa de manera indirecta, quizás por el gobierno, se los podría hacer a través de un proceso de una enmienda o incluso de una reforma parcial. Se puede mandar un paquete significativo de modificaciones de la Constitución a través de ese mecanismo. Sin embargo, recordemos que tanto la enmienda como la reforma parcial requieren de una intervención de la Asamblea Nacional. La enmienda tiene una excepción, que es un proceso a través de un referéndum, que es lo que lo hemos vivido en los últimos años, pero especialmente la reforma parcial, que permite hacer cambios institucionales o cambios a la parte orgánica de la Constitución, requiere de una aprobación de la Asamblea. El trámite es: el presidente presenta su paquete de reformas, va a la Asamblea Nacional, la Asamblea discute esto en 2 debates, con 90 días entre debate y debate. Finalmente, la Asamblea aprueba, con modificaciones, de ser el caso, las propuestas del presidente, y luego de eso vamos a un referéndum aprobatorio por parte de la ciudadanía. Eso es lo que acabamos de vivir con la modificación constitucional de las Fuerzas Armadas hace un año. Entonces, si el presidente logra una mayoría consistente en la Asamblea Nacional, para mí sería una apuesta bastante alta el ir a un proceso constituyente con un país que de una u otra forma está polarizado. Si bien la elección de segunda vuelta tuvo una diferencia significativa entre el gobierno y el correísmo, recordemos lo que ya pasó en primera vuelta respecto a la conformación de la Asamblea Nacional. Tenemos básicamente 2 megabloques en la Asamblea Nacional, más allá de los movimientos que puedan haber estos días previo a la posesión de los asambleístas. Sin embargo, tenemos 2 megabloques y eso mismo podría suceder en un proceso constituyente. Por eso digo, es un proceso riesgoso que el gobierno tomaría desde el punto de vista político, y de ser el caso, el gobierno además tiene que contar o analizar en su contexto el desgaste propio del ejercicio del poder, del ejercicio del gobierno, que el presidente ya lo vivió en una primera vuelta electoral y que definitivamente se va a ver representado también en una eventual elección de asambleístas. Entonces, el escenario jurídico y político no es del todo sencillo para ir a un proceso constituyente, y evidentemente tiene sus retos. En ese sentido, ¿usted sería partidario, con todas esas vicisitudes, el proceso que conlleva una asamblea constituyente, el proceso que lleva determinando los cambios que plantee el presidente de la República, cuál escenario sería el más deseable, menos traumático, menos complejo, y que permita finalmente lograr la aspiración de algunos cambios en la Constitución? Sí, Miguel, yo creo que, al igual que gran parte de la ciudadanía, el texto constitucional actual a mí no me gusta. Creo que requiere muchos cambios, de ser el caso a través de un proceso constituyente, por varios temas, desde el punto de vista incluso económico, desde el punto de vista de la parte orgánica, que hemos visto muchas deficiencias de lo que es la Constitución de Montecristi. Sin embargo, a mí tampoco me gusta un proceso constituyente, porque un proceso constituyente tiene estos problemas, tiene estos retos desde el punto de vista político electoral, de que quien propone finalmente, el presidente de la República, logre cooptar espacios importantes en este proceso constituyente. Y sumado a otro tema, Miguel, que hay que tenerlo muy en cuenta, y es que un proceso constituyente de una u otra forma genera tensiones importantes en el ordenamiento jurídico y genera un ambiente de inseguridad jurídica. Finalmente se está discutiendo un nuevo texto constitucional que es la base de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, no habría certeza de qué modificaciones se van a dar a futuro, incluso en cuerpos legales, en cuerpos reglamentarios, y eso de una u otra forma, en este caso para la inversión extranjera, por ejemplo, sí genera un temor respecto a qué es lo que puede salir de un proceso constituyente. Y un tercer tema que definitivamente preocupa es que, más allá de que la Corte Constitucional haya señalado que no va a aceptar una asamblea de plenos poderes, ya ha sido parte de la historia del Ecuador el hecho de que, una vez que está posesionada la Asamblea Constituyente, señalen que, como ellos son los representantes del poder constituyente, del soberano en este caso, entonces ellos se autoproclaman una asamblea constituyente de plenos poderes. Ya pasó en Montecristi, más allá de que en la pregunta sí se establecía un tema de plenos poderes,
Recordemos que la Asamblea de Montecristi dictó el famoso y polémico Mandato 1, en el que se proclamó como una asamblea de plenos poderes y estableció que sus mandatos eran inimpugnables a través de cualquier mecanismo. Evidentemente, eso genera mucho riesgo a la seguridad jurídica de un país. Recordemos que la Asamblea Constituyente de Montecristi dictó mandatos de todas las materias imaginables, estableció amnistías, legisló, designó autoridades, lo cual es un tema muy riesgoso. Uno debe entender que de conformidad incluso si me con permite, la doctrina, Emilio, fue nefasto. Por ejemplo, el otorgar la libertad, la amnistía a un violador que en el debido proceso, con derecho a la defensa, principio de inocencia, fue condenado en las 3 instancias. Y finalmente la Asamblea perdonó a un violador. O sea, eso es lo grave de otorgar plenos poderes. Y ese es el problema, Miguel, es quién le otorga los plenos poderes. ¿Le otorga al pueblo a través de una pregunta? ¿O puede ser que políticamente incluso sea un discurso, entre comillas, aceptable, el hecho de que la Asamblea se autoproclame como Asamblea de plenos poderes? Finalmente le estamos dando una autorización para redactar la Constitución, así que es probable, como ya lo ha pasado, y no solamente en la Constituyente del 2008, a lo largo de la historia del Ecuador, la Constituyente ha designado autoridades, ha cesado autoridades, y se ha visto en la necesidad quizás de dictar incluso leyes en determinados periodos de la historia del Ecuador. Entonces sí es un proceso que a mí me genera estas preocupaciones, un proceso constituyente. Definitivamente, si es que el gobierno ve la necesidad de hacer cambios profundos al texto constitucional, ok, estaría perfecto, pero que nos cuente cuáles son esos cambios profundos para que la ciudadanía podamos valorar si efectivamente necesitamos de un proceso constituyente que tiene estos problemas y que tiene estos retos, insisto, desde el punto de vista político y jurídico. Yo creo que el presidente, teniendo una mayoría importante en la Asamblea Nacional, sí debería reflexionar si el mecanismo adecuado debería ser un proceso constituyente o bastaría a través de una reforma parcial a la Constitución. ¿Usted sería partidario, una vez que se definan los temas, las aspiraciones que tiene el presidente, si podría calificarse menos pragmático, si hay, por cierto, mayoría legislativa calificada que permita hacer los cambios, si esos cambios solo se remitirían por el órgano ordinario de la Asamblea Nacional? Sí, yo definitivamente, si es que el presidente tiene una iniciativa de generar paquetes de reformas importantes al texto constitucional y él consolida una mayoría importante en la Asamblea Nacional, creo que ese mecanismo bastaría, estimado Miguel, y no acudir a un proceso constituyente que ya hemos visto los retos que tiene. Entonces, ese es un tema que definitivamente se va a ir definiendo en el corto plazo, y es qué mayoría va a alcanzar el presidente en la Asamblea Nacional, porque definitivamente si no alcanza una mayoría significativa y por otro lado tiene un movimiento opositor al gobierno que eventualmente se va a oponer a las modificaciones constitucionales, el presidente se verá en la necesidad de convocar un proceso constituyente debido a la obstrucción de la Asamblea. Ya hemos vivido este tipo de obstrucciones de la Asamblea Nacional en los últimos periodos presidenciales. Entonces no sería ajeno a nuestra realidad ni a nuestra historia reciente el hecho de que la Asamblea Nacional se dedique a obstruir eventualmente los planes del gobierno. Ahora, como premisa, habrá que ver, antes de la posesión del presidente que está en funciones, el 24 de mayo, el 14 de mayo, 10 días antes, se instala la Asamblea. Ahí podría vislumbrarse si cuenta con una mayoría con las justas, una mayoría un tanto más holgada, dependiendo de las negociaciones que se están haciendo, negociaciones políticas, que le podría vislumbrar, de acuerdo a los temas, que pudiera ser el escenario solo la Asamblea Nacional. Definitivamente, Miguel, y el día 14 de mayo es un día clave para el país porque ese día, además de posesionarse la Asamblea, recordemos que se eligen a las autoridades de la Asamblea Nacional. Es un tema interesante porque el 14 de mayo quien va a presidir la Asamblea es la madre del presidente, la señora Anabel Asín. Sin embargo, en ese día también se van a elegir a las autoridades ya definitivas de la Asamblea, que eventualmente habrá que ver qué mayorías consigue el gobierno en esa sesión para efectos de designar a estas autoridades. Si es que claro, si me permite, Emilio, la más votada, en este caso doña Anabel Asín, va a instalar
a dirigir la asamblea previa a la designación de autoridades. Exactamente. Anabela Sin, al haber sido la asambleísta nacional con mayor votación, ella va a instalar esa asamblea, va a presidir esa asamblea, siendo el primero o segundo punto del orden del día la elección de las autoridades de la asamblea: presidente, 2 vicepresidentes, el consejo de administración legislativa, las comisiones, etcétera. Y ahí se va a ver qué fuerza política tiene el gobierno en la Asamblea Nacional. Si vemos que al gobierno le toca eventualmente, lo cual es legítimo en política, negociar con otros sectores, ceder espacios y eventualmente incluso ceder ciertos espacios de autoridades en la Asamblea Nacional, la verdad es que yo creo que el escenario de una reforma parcial al texto constitucional se dificulta mucho en ese contexto, Miguel. Por tanto, el primer paso será ver cómo se instala y qué autoridades tiene a partir del 14 de mayo la función legislativa. Sí, y ahí viene otro tema, ¿no? Que también el presidente deberá evaluar. Esto ya es una evaluación de índole político, no jurídica, pero recordemos que el presidente viene de ganar una elección con una diferencia significativa en segunda vuelta. Definitivamente hay un ambiente de positivismo y quizás de una aspiración de que el gobierno haga bien las cosas por parte de la ciudadanía. Así que si el presidente quiere convocar un proceso constituyente, tampoco puede darse el lujo de demorar esta decisión, inclusive hasta la posesión del presidente para este nuevo mandato. Recordemos que, y lo que ya dije hace un momento, el poder desgaste, el ejercicio del poder tiene un desgaste natural a esta función, así que el presidente no debería demorar mucho la convocatoria, si es que ese es el mecanismo definido por el gobierno, de un proceso constituyente. Cada día que pasa es un día que el gobierno se desgasta, es un día que efectivamente la gente puede llegar a tomar como nada más una aprobación o desaprobación del gobierno, un proceso constituyente. Recordemos lo que acabamos de vivir en Chile, ¿no? En Chile, en el año 2023 y 2024 intentaron aprobar una constitución y se midió básicamente la popularidad del presidente Boric, y lo que se hizo es que la ciudadanía rechazó los 2 proyectos de constitución, y no porque la constitución eventualmente tenía temas negativos para el pueblo chileno, sino porque fue una desaprobación del presidente Boric. Entonces, ya acabamos de vivir eso hace poco tiempo en la región. Esperemos que no sea ese el escenario que nos toque vivir en el Ecuador. De cualquier manera, y para concluir este diálogo por ahora, doctor Emilio Suárez, de resolverse de acuerdo a los temas, sería, si cabe la expresión, menos traumático y más ágil dentro de los tiempos tramitar en la Asamblea Nacional antes que una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, Miguel, y sobre todo recordando un tema que es importante. A través de una reforma parcial se pueden hacer todos los cambios necesarios que el gobierno requiera. Es decir, la reforma parcial tiene solamente 2 límites: no ser regresivo de derechos y de garantías, es decir, a través de una reforma parcial no se podría desconocer derechos o limitar el ejercicio de derechos, y tampoco se pueden modificar los mecanismos de reforma a la Constitución, es decir, no se puede modificar el trámite de la enmienda, de la reforma parcial o de la Asamblea Constituyente. Todo el resto se puede modificar a través de una reforma parcial, lo cual, insisto, es una herramienta que el gobierno podrá utilizar en caso de tener una mayoría significativa. Creo que esta conversación la deberíamos retomar, estimado Miguel, en los próximos 15 días, viendo cómo se mueven las fichas en la Asamblea Nacional y determinando si es que el gobierno logra consolidar una mayoría significativa que le permita viabilizar estos cambios que el país necesita. Y hay que ser súper claros en eso. El país necesita modificaciones de la Constitución definitivamente. Hay temas que la Constitución definitivamente nos ha regresado en materia económica, y temas de la parte orgánica que también hemos visto que han sido muy deficientes, como el polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, definitivamente requerimos cambios. El tema es definir la vía, y sobre todo definir la vía en un ambiente político polarizado, que es lo que actualmente tiene el Ecuador. Bien, muchas gracias al doctor Emilio Suárez, constitucionalista, por hablar sobre estas reformas a la Constitución y cuál es el camino. Emilio, muy amable. Muchísimas gracias, Miguel, siempre a las órdenes.
8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y más adelante tenemos previsto un diálogo con la experta en materia laboral, doctora Yesae Navarrete, para hablar sobre el empleo en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.